La voy a grabar también para subir al canal de YouTube, así la tenemos en los dos lados. Un segundo, por favor. Bueno, entonces como dijimos, lo que vamos a ver es persona, personalidad jurídica. La persona, recuerden una cosa, primero una buena definición de qué es persona para el derecho la daba el viejo código, el código derogado, que decía que es todo ente susceptible de adquirir derechos y contraer obligaciones, ¿no? Esto lo daba una antigua norma que era el artículo 30 del Código Civil, del Código derogado. Hoy no define a las personas en términos generales el derecho, pero ustedes, como saben, eh, si yo les hablo de personas fuera de una clase de derecho, ustedes enseguida nos identificamos todos nosotros, ¿no? Con las personas que se denominaban personas físicas, o sea, los seres humanos serían las personas en términos generales. Eh, para el derecho las dividen personas físicas y personas jurídicas, personas humanas y personas jurídicas. Este, para, yo les voy a recomendar, como hago siempre, tengan a mano primero el Código Civil y Comercial, ¿no? Cosa que podamos ir leyendo y ustedes también me van siguiendo y de esa manera tenemos una doble lectura. Pero una primera lectura la vamos a tener acá en la clase y después la segunda lectura la van a ir haciendo ustedes y de esa manera no perdemos tiempo, sino que vamos ganando tiempo, ¿no? O sea, tener ya la lectura en la clase, tener una primera lectura. Cuando ustedes tomen el Código Civil y Comercial, por favor, y ustedes van a ver que tienen una primera parte que habla, que se llama título preliminar y que habla en términos generales del derecho. Después lo vamos a ir explicando. Y después enseguida empezamos con personas. Tenemos las personas humanas y después las personas jurídicas. Para no hacer demasiado largas las clases y demasiado tediosas, yo siempre les propongo personas físicas, lo ven ustedes con el manual, que es relativamente fácil, solo requiere un poco de memoria. Además ustedes lo entienden perfectamente, que es una persona física, es el ser humano, por ende el principio de la existencia, el fin de la existencia, por supuesto todo esto tiene connotaciones para el derecho, pero no tanta relevancia, en definitiva, no es que no sea importante, pero no tiene la misma relevancia que las personas jurídicas para nuestra materia. Le pido que tiene Juanjo La Mónica, por favor, apaga tu micrófono porque hace interrupción. Le pido siempre que entren con los micrófonos apagados. Juanjo La Mónica, apaga el micrófono, Perdón, por favor. No, no, todo bien. Este, lo que pasa es que estoy intentando de entrar de la compu y no me deja y abrí el celu ahora, bueno, por eso. bueno, pero Ahí cuando puedas apagar el micrófono porque hace mucha vale. interferencia. Bueno, yo lo que les recomiendo es tener ahora sí abierto el Código Civil y Comercial y ir al artículo, que es lo que vamos a analizar hoy, el artículo 141. Y de paso lo vamos a ir leyendo. El 141 que nos da una definición de persona jurídica, como para empezar a tener ahora sí, un panorama de qué es la persona jurídica, ¿no? La persona física, aunque todavía no la hayan leído, lo van a leer del manual, saben lo que es y o tomar el café y lo que sí vamos a ver y vamos a ir profundizando poco a poco, vamos a ir entrando con la persona jurídica. ¿Qué es persona jurídica? Tomen el Código Civil y Comercial y léanlo conmigo. Hay una definición, el artículo 141 nos dice que son personas jurídicas, yo lo estoy leyendo, les pido que por favor ustedes también,
todos los entes a los cuales el ordenamiento jurídico les confiere aptitud para adquirir derechos y contraer obligaciones para el cumplimiento de su objeto y los fines de su creación. Fíjense esto, qué importante que también es, qué diferencia marca entre las personas físicas y las personas jurídicas. Por supuesto son entes, que significa, bueno, que hay una inmaterialidad. Ustedes no van a ver personas jurídicas caminando en sí caminando por la calle. Para los cuales el ordenamiento jurídico, es una creación jurídica, les confiere aptitud para adquirir derechos y contraer obligaciones. Esto significa que es un centro de imputación de normas, o sea, la persona jurídica puede adquirir derechos y contraer justamente obligaciones. Por ejemplo, ser objeto sujeto, de un contrato. De esta manera adquiere derechos y contrae obligaciones. Por ejemplo, puede alquilar un inmueble o ser garante de un inmueble y de esta manera adquiere derechos y contrae obligaciones. ¿Está? Un minuto. Bien. Pero fíjese una cosa, y contraer obligaciones para el cumplimiento del objeto y los fines de su creación. Esto también es muy importante. ¿Por qué? Porque tiene una capacidad limitada. Tiene una capacidad limitada. ¿A qué está limitada? A su actividad, o sea, a lo que en definitiva nosotros vamos a llamar el interés social, ¿no? A su objeto y a los fines de su creación, dice la norma. Esto es muy importante y se relaciona con el artículo, por ejemplo, 58 de la Ley de Sociedades, que ya lo vamos a ver. Pero fíjense una cosa, entonces tenemos estos entes que tienen capacidad para adquirir derechos y contraer obligaciones con fin determinado, con una finalidad determinada, ¿no? Su actividad tiene que ir dirigida con una finalidad determinada. Y esto lo marca el artículo 141. Perdón. Después, fíjense una cosa, que acá enseguida empieza la personalidad. Si ustedes se fijan en el 143 y el artículo 2 de la Ley de Sociedades Comerciales, enseguida nos pone la personalidad. O sea, nos va a decir que son personas jurídicas, que son personas. O sea, estos entes susceptibles de adquirir derechos y contraer obligaciones con fines determinados, son personas para el derecho. ¿Qué significa cuando nosotros hablamos? Porque después vamos a ver la inoponibilidad. Cierren los micrófonos, recuerden eso, por favor. Después van a tener tiempo y abrimos los micrófonos para hacer preguntas, debatir, lo que ustedes quieran. Pero mientras charlamos, les pido que cierren siempre los micrófonos. ¿Qué significa la persona? Porque cuando, de alguna manera, ustedes van a ver persona, personalidad, inoponibilidad, ¿no? ¿Qué significa, entonces, qué significa esto de la personalidad? Bueno, para que estos entes inmateriales, estos entes creados por el derecho, puedan adquirir y contraer obligaciones, el derecho que le otorga personalidad. ¿Qué significa esto? Que lo va a colocar en un pie de igualdad con las personas físicas. Pueden contraer derechos y obligaciones del mismo modo que lo hacen las personas físicas, o sea, del mismo modo que lo hacen cualquiera de ustedes. De este mismo modo pueden adquirir derechos y contraer obligaciones. Fíjense que nosotros ahora seguidamente vamos a empezar a ver, en un ratito, vamos a empezar a ver la inoponibilidad de la persona jurídica. Y esto significa que se pueda levantar ese velo e ir contra los sujetos que son responsables de esta persona jurídica ante lo que nosotros llamamos un abuso de derecho, que lo vamos a ver en un ratito. Por eso que la personalidad jurídica es tan importante. Ustedes vieron que la persona tiene atributos.
Te van a decir, ¿y cuál es la importancia esta de determinar los atributos? ¿Es un ejercicio de memoria? ¿Cuál será la importancia? Eh, la importancia es sencilla, como en definitiva, así como yo a los sujetos los identifico, qué sé yo, está Nicolás, está Agustina, está cada uno de ustedes, están identificados con un nombre y un apellido. Las personas jurídicas también tienen una denominación, un nombre, tienen un domicilio, tienen un patrimonio, y de esta manera se los identifica como sujetos, se los identifica con sujetos para adquirir derechos y contraer obligaciones y responder con su patrimonio, ¿no? Si no los tenemos con sus atributos en circulación, digamos, si no lo tenemos con estos atributos en el derecho, ¿cómo hacemos en definitiva para reclamarles, para imputarles la responsabilidad, para demandarlos el día incluso de mañana, para, bueno, en definitiva, imputarles la responsabilidad patrimonial que tienen en el ejercicio del comercio, ¿no? Esta es un poco la idea. Eh, esta no solo es la idea de tener también los atributos de la personalidad, esta identificación de la persona, esta identificación de su patrimonio, de quién es, de cuál es su domicilio, esta identificación para que pueda, en definitiva, la norma ser operativa, o sea, para que esta persona pueda adquirir derechos y contraer obligaciones. Y esto, la personalidad, donde lo vemos, bueno, fácil, el artículo 143 ya nos dice, miren cómo dice el 143, siempre les digo, tomen el Código Civil y Comercial, aprovechen este tiempo que nos encontramos, tomen el Código Civil y Comercial y léanlo conmigo. La persona jurídica tiene una personalidad distinta de sus miembros. ¿Qué significa esto? Yo puedo ser, por ejemplo, tomemos una típica organización empresaria, una típica organización jurídica como es la sociedad anónima. Sociedad anónima tiene un directorio, una asamblea, tiene un órgano de fiscalización. ¿Quiénes son los accionistas? Están en la asamblea. ¿Quiénes son los directores? En el directorio, en cada uno de sus órganos están. Ahora, ¿quiénes son sus miembros? Bueno, fulano, mengano, perengano. Pero no podemos confundir lo que es la sociedad anónima con sus miembros. Son personas diferentes para el derecho. ¿Esto qué significa? Cada una tiene su patrimonio diferenciado, cada una a su vez tiene su responsabilidad diferenciada. Las deudas de la anónima son de la anónima, las deudas de los integrantes de esta sociedad son de la sociedad y no no, o sea, las deudas de los socios son de los socios y no de la sociedad, y la deuda de la sociedad son de la sociedad y no de los socios. Esto porque es, bueno, justamente es una de las consecuencias de la personalidad. Y esto tiene que quedar ya en la primera clase bien claro, ¿no? Esto es algo muy importante. Los miembros no responden, fíjense, sigan leyendo en el segundo párrafo, los miembros no responden por las obligaciones de la persona jurídica, excepto en los supuestos que expresamente prevé este título y que lo dispone la ley especial. Ya vamos a ver esos supuestos, pero lo primero que tienen que saber es la personalidad diferenciada, las consecuencias de la persona y las consecuencias de la personalidad. Son sujetos diferentes, uno no responde por las deudas del otro, en principio. Lo mismo que cualquiera de ustedes no responde por las deudas de un compañero, si no tienen por qué, ni por la deuda de un hermano, ni la del padre, si no hay un vínculo jurídico que lo exija, ¿no? Eso es una de las consecuencias más importantes de la personalidad jurídica. Por eso que frente a determinadas circunstancias, cuando nosotros vemos personalidad,
que es esto que estamos viendo ahora, a su vez tenemos que ver, bueno, cuáles son las consecuencias de abusar de la personalidad. O sea, siempre que hay un derecho puede haber un abuso de ese derecho, ¿no? Esto es casi una consecuencia inevitable. Y ahí el artículo 149, 144, perdón, el 144 nos da la respuesta, cuando dice inoponibilidad de la persona jurídica. ¿eh? La inoponibilidad de la persona jurídica, que está en el 144 y en el 144 del Código Civil y Comercial. Búsquenlo, por favor, que van a ver que después se van a acordar de mí, porque cuando ustedes aprenden a esto, a estar escuchando la clase y leyendo, aunque les dé un trabajito extra ahora, es tiempo aprovechado, porque ya tienen una lectura de lo que van a ver. Esto les va a servir para toda la cursada, o sea, siempre vamos a tenerlo bien presente. Por lo tanto, es muy importante que lo tengan. Más que, por supuesto que ustedes van a encontrar sobre este tema no solo los videos que ya hay un video grabado en la clase incluso, por si extrañan la facultad, hay un video grabado en la clase que fue el año pasado, creo, ¿no? No es que violamos la cuarentena ni nada por el estilo. Otro video grabado ya en cuarentena del cuatrimestre pasado, algún otro video más incluso. Y después también van a encontrar unos PowerPoint que los guían un poco sobre este tema. Vieron que en materiales hay unos que dicen PPT, bueno, obviamente es el PowerPoint. Que yo prefiero no usarlo en las clases, sí se los dejo a ustedes para que, bueno, eso quizás a ustedes les sirve más cuando están estudiando, para tener una suerte de esquemas, con normas, con todo, un esquema de estudio. Pero siempre, yo les digo, para estas clases, para estas primeras clases, lo más importante que es código, ley, la ley de sociedades, código civil y comercial, y el manual de José María Cura. Con eso, en principio, estaríamos perfectamente bien. Y guiándose con las clases para si ustedes van viendo qué temas son más importantes para no perderse. Solo el código y solo la ley les va a ser muy difícil, porque necesitan siempre una explicación, un poco de lenguaje jurídico que los vaya llevando, que los vaya guiando. Eso creo que es fundamental. Cuando llegamos a la inoponibilidad de la persona jurídica, fíjense que lo primero que va a aparecer, ahora se los voy a leer, ahora lo vamos a leer juntos, lo primero que les va a aparecer es la idea del abuso de derecho, la idea de un uso disfuncional del derecho, ¿no? Siempre que hay un abuso, tiene que haber la norma que le coloca un límite a esto, o una consecuencia. Y miren, si me siguen, artículo 144, tiene como título, voy a admitir a uno que llegó más tarde, un segundo, tiene como título inoponibilidad de la persona jurídica. Perfecto. El título es totalmente acorde al contenido. La actuación que esté destinada a la consecución de fines ajenos a la persona jurídica, fíjense, primero, actuación destinada a fines ajenos a la persona jurídica. Yo ahí, miren, si fuera ustedes, pondría el primer subrayado en el código. Siempre hagan una cosa. Siempre que tengan un código, una ley, llénenla de anotaciones. Este sería el primer requisito. La consecución de fines ajenos, o sea, la utilización para fines ajenos al objeto de la persona jurídica, o sea, ajenos a su propia actividad, a su propia finalidad. Primer elemento. Que constituya un recurso para violar la ley. Segundo elemento. Un recurso para violar la ley. El orden público o la buena fe. O para frustrar derechos
de cualquier persona. Fíjense cómo claramente está el abuso. Fíjense, mire, dice, consecuciones, mire la actividad. La actividad tiene que estar destinada a la consecución de fines ajenos a la persona jurídica o constituye un recurso para violar la ley, el orden público o la buena fe, o para frustrar derechos de cualquier persona. Se imputa a quienes, a título de socios, asociados, miembros o controlantes directos o indirectas, la hicieren posible, quienes responderán solidaria y limitadamente por los perjuicios causados. Clarísimo. Por ejemplo, ¿a qué se refiere? ¿A qué se refiere? Bueno, cuando, y no necesita ser una norma creada para estos fines exclusivamente, ¿eh? No necesita ser una norma creada exclusivamente para estos fines, una sociedad creada con estos fines, sino puede ser creada con otros fines y que empieza a ser utilizada con fines ajenos. Como por ejemplo cuando yo soy una empresa constructora, para dar un ejemplo, yo dirijo una empresa constructora, construyo, y voy desviando los fondos hacia otras empresas y voy, en definitiva, bajo la fachada de la empresa, vendiendo departamentos a 2, 3 personas, o sea, haciendo una estafa y desviando todo el patrimonio hacia terceras, segundas o terceras empresas o segundas o terceras personas. Eso en realidad podría dar lugar a la inoponibilidad de la personalidad y por ende poder demandar directamente a los responsables de una maniobra espuria, ¿no? Una maniobra hecha para, bajo el ropaje de una persona jurídica, violar la ley, el orden público, abusar del derecho, bueno, defraudar los derechos de terceras personas. Esa es un poco la idea de la inoponibilidad de la personalidad. ¿Cuál es la idea de la inoponibilidad de la personalidad? Yo tengo la personalidad jurídica. La personalidad jurídica, en definitiva, es ese ropaje que protege a un negocio lícito, como es una empresa, que protege, en definitiva, que protege el patrimonio de los emprendedores, que solo quieren afectar una parte de su patrimonio para un negocio, por lo tanto los protege a ellos, para que puedan desarrollarse en el comercio, para que puedan desarrollar grandes emprendimientos sin que la lícita frustración del negocio les lleve, vamos a decir, los lleve a la quiebra personal, ¿no? Y de esa manera nunca emprender grandes negocios, ¿no? Sino siempre chiquitos negocios o negocios pequeños, para no comprometer su patrimonio. Entonces, para que esto no suceda, podemos emprender negocios más grandes, sí, comprometiendo una parte del patrimonio, o sea, creando la sociedad, la persona jurídica, y esa persona jurídica le ponemos un capital, ese capital va a ser el afectado, va a tener su patrimonio propio y va a ser el afectado a un emprendimiento. Igual esto, obviamente, lo vamos a ver con mucha más profundidad en las clases que siguen, ¿no? Especialmente las clases de sociedades. Pero estas son como las clases iniciales, en este caso, en nuestra primer clase, en nuestro primer encuentro, que sea un encuentro virtual con ustedes, pero es nuestro primer encuentro donde vamos a ver, donde estamos viendo un tema tan importante como es el de la personalidad jurídica. Fíjense que ustedes tienen para el primer examen que hacer un contrato, van a hacer uno de los contratos asociativos, ¿no? Y estos contratos asociativos no son personas jurídicas, ¿eh? No son, ya los vamos a ver, pero ya les voy adelantando que no son personas jurídicas. Estos contratos asociativos no tienen personalidad jurídica, sino que son formas
asociativas para emprender determinados, con cada uno con distintas finalidades y formalidades, que tienen mínimas formalidades en realidad, para emprender en general negocios que exceden la propia organización, ¿no? Que en general se unen para determinados emprendimientos. Y la forma que eligen es una forma no de la ley de sociedades, no de personas jurídicas, sino una forma contractual. Después esto lo vamos a ir viendo poco a poco, pero es muy importante que ustedes ya empiecen a ir asociando. Entonces, estas formas asociativas que nos tocan son como esta forma asociativa de sociedad comercial. No, no son sociedades comerciales, no se le aplica la ley de sociedades comerciales y están en el Código Civil y Comercial, como ya lo vamos a ver seguidamente. En un ratito vamos a ver mínimamente la ubicación de tengamos en cuenta que la inoponibilidad de la persona jurídica, como ya dijimos, es una forma de abuso de derecho. El abuso de derecho en nuestro código está en el artículo 10 del Código Civil y Comercial, ¿no? Tengan en cuenta que si se corta, entramos acá mismo, ¿no? Entramos a esta misma reunión, hacemos otro clic y nos volvemos a encontrar acá. Estaba con el abuso de derecho. La inoponibilidad de la persona jurídica, si bien tiene su ubicación normativa en el 144 del Código Civil y Comercial y en el 54 de la Ley de Sociedades Comerciales, la Ley de Sociedades Comerciales es la 19.550, téngala bien presente y vaya adquiriéndola la ley. Dos cosas que tienen que adquirir sí o sí es el Código Civil y Comercial, porque además estudiantes y futuros profesionales de las ciencias económicas no pueden no tenerlo, y la ley de sociedades comerciales, que es obligatoria, la tienen que tener sí o sí para el futuro profesional de lo que ustedes eligieron, cualquiera de las ramas que eligieron, es muy importante tener una ley de sociedad y un código civil y comercial. Esto básico. Y el manual de José María, recuerden los micrófonos, por favor. El manual de José María Curá obviamente también es muy importante que lo tenga, es el apoyo para estas normas que vamos a ir estudiando. En el Código Civil y Comercial está el abuso de derecho. ¿En qué artículo? En el artículo 10. Y siempre fíjense que es un abuso disfuncional, un abuso contrario, un uso contrario a los fines que fue propuesta la norma. Fíjense que cuando leen abuso de derecho en el Código Civil y Comercial, es muy sencillo el artículo, está dentro de los primeros, en el título preliminar, el artículo 10 dice: el ejercicio regular de un derecho propio o el cumplimiento de una obligación legal no puede constituir como ilícito ningún acto. Eso es un principio general que establece el derecho. Se considera tal el que contraría los fines del ordenamiento jurídico o el que excede los límites impuestos por la buena fe, la moral y las buenas costumbres. Fíjense que esto es lo que se considera abuso de derecho. En definitiva, como yo les decía, un uso disfuncional. Un uso disfuncional, un exceso de esos límites propuestos por la propia norma. Y fíjense que si nosotros leemos y releemos el artículo 144, vamos a entender que es una forma de abuso de derecho castigada en el propio artículo. Después vamos a ver cómo las personas jurídicas en el propio código, en el 146 y el 148, cómo las personas jurídicas se dividen en personas jurídicas públicas y personas jurídicas privadas, ¿no? Esta es una clasificación. Y después vamos a ver la ley aplicable en el artículo 150. Bueno, de la clasificación mucho no vamos a decir, en definitiva, ¿dónde estamos? 146. Bueno, personas jurídicas, fíjense que no hace falta
con esto explicar demasiado, o sea, nos llevaría mucho tiempo una explicación extra, pero dentro de las personas jurídicas públicas, por ejemplo, están los estados nacionales, los estados extranjeros, la Iglesia Católica, obviamente el gobierno autónomo de la Ciudad de Buenos Aires, los municipios, etcétera, etcétera. Las personas privadas son las sociedades, las asociaciones civiles, las simples asociaciones, las fundaciones, las iglesias, las confesiones, las comunidades. Bueno, el consorcio de propiedad horizontal se agregó ahora. Bueno, esto también nos llevaría una explicación bastante importante de tiempo que no la vamos a usar, no lo vamos a usar en esto. Ahora, algo sí importante que puede pasar inadvertido por ustedes es el tema de las leyes aplicables. Porque van a ver ustedes que muchas veces encuentran normas que están en el Código Civil y Comercial y en la Ley de Sociedades. Entonces, dice, fíjese, las personas jurídicas privadas se constituyen en la República, rigen, dos puntos. A, por las normas imperativas de la ley especial, o sea, las normas imperativas de la ley en general, estamos hablando de ciudadanos de sociedades comerciales, de la ley 19.550, la ley de sociedades comerciales, o en su defecto este código. O sea, primero la ley de sociedades, en su defecto este código. Por las normas del acto constitutivo, segundo, o sea, si no está ley, ley, código, contrato constitutivo, y por las normas supletorias o especiales en su defecto, por las de este título. Este fija un orden de prelación. Les cuento que nos está quedando menos de un minuto, volvemos a entrar en esta, se corta, volvemos a entrar en esta misma. En un segundito, se corta, volvemos a conectarnos. Guillermo, ¿te paso una pregunta rápido? Sí, sí. Ponele que una empresa tiene a la gente en negro y en realidad quien se cargó de ponerlos en negro fue una persona de esa empresa. ¿Quién responde, la persona o la empresa? Bueno, esa te la contesto después porque tiene una respuesta un poco más larga. Hay muchos fallos sobre esto, pero no, tenemos menos de un minuto, se va a cortar seguramente, y vamos a decir, el solo hecho de tener una empresa en negro no hace operar la inoponibilidad de la persona jurídica. Es más complejo que eso. El solo hecho de violar una norma no significa que haya ese uso disfuncional. Existen sí responsabilidades individuales de quienes pueden cometer determinados actos ilícitos